Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de 2020 Crisis Civilizacional, programa de entrevistas internacionales. Hoy día tenemos el gusto de estar con el antropólogo venezolano José Romero Lozaco, que también es doctor en Ciencias Estratégicas para el Desarrollo y es parte actualmente del colectivo La Tregua, que trabaja con temas de migración y arte. Él está radicado en el último tiempo en España, está en Barcelona, así que vamos a conversar tanto de lo que está pasando ahí en España como de lo que pasa en Venezuela y por supuesto de la crisis mundial. Hola José, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Ignacio? Muchas gracias por la invitación y por compartir este espacio contigo y con las personas que siguen tu canal. Muchas gracias. Estamos realmente encantados de tenerte con nosotros hoy día. Sabemos que se viene una muy buena conversa, ¿cierto? Tu amplio trabajo en temas de pensamiento decolonial y análisis de sistemas mundo nos van a permitir darnos ahí una inmersión más teórica que realmente valoramos mucho porque a pesar de lo que se suele pensar, ¿no? De que la teoría tiene que ir de alguna manera y sobre todo en las luchas a la saga, ¿no? de la praxis en circunstancias tan inusuales como son las crisis civilizacionales, ¿cierto? Porque no se dan sino en largos periodos de tiempo. Es muy difícil ver lo que pasa y tenemos que echar mano de todo tipo de modelos teóricos para poder desarrollar tácticas y estrategias efectivas. Así que me parece que vamos a tener una súper buena conversa hoy día. Partamos, como siempre, partimos contándonos tú un poco, por favor, sobre cómo ves la situación allá, al otro lado del charco, en Europa, en España en particular. En específico la pandemia, Mira, pero no solo, ¿cierto? La cosa económica, la crisis en general, perdón. sí, bueno, aquí la pandemia, o sea, el COVID ha vuelto a poner de relieve un poco más de una década después lo que significa el sur de Europa para el norte de Europa. Es decir, hemos visto las posiciones de Alemania y de Holanda, sobre todo de Holanda, que incluso fueron meritorias de calificativos bastante fuertes por parte del gobierno portugués durante las primeras reuniones del Eurogrupo para tratar de definir cómo enfrentar una crisis económica que ya estaba en puerta. Es decir, el crecimiento económico en el sur de Europa estaba bastante comprometido ya antes de la aparición del COVID y de la expansión del COVID. Y bueno, casualmente es justo el sur de Europa el que más se ha visto golpeado, sobre todo España, Italia, ¿no? Llegando a ser España en algún momento el segundo país con más casos activos. Eso actualmente ha variado un poco. Y lo que hemos visto es cómo hay esa línea del ser que también atraviesa esta Europa fortaleza, es decir, la Europa del Norte que necesita cada vez más periferializar al sur, más de lo que ya lo está. Creo que aquí, ahí siguiendo a Fanon y a Boaventura de Sousa, esta línea que no es geográfica, sino que es ontológica, que es epistémica, se mueve históricamente, no es estática, y en los momentos de crisis sistémica, pues el espacio del ser se achica cada vez más. Y en la medida en que nos acercamos a lo que algunos predicen o estamos ya en lo que algunos diagnostican como la fase terminal de esta civilización, pues el espacio del ser es cada vez más reducido y además enfrentados a una crisis de imaginación, me gusta llamarla a mí, es decir, se utilizan las mismas fórmulas de siempre. El parón económico ha implicado, por supuesto, una, un aumento de la cantidad de gente que va a quedar desempleada, mucho mayor incluso que la de la crisis de 2008. Y eso, la respuesta que ha dado tanto atomizadamente los gobiernos europeos como el intento a nivel regional de enfrentarlo, básicamente es la misma fórmula de endeudamiento. Es decir, pareciera que esta civilización solo puede resolver los problemas
que se le presentan produciendo cada vez más deuda. Esto ahora pues no lo vemos, los medios de comunicación no quieren hablar de esto, de lo que va a significar este endeudamiento a futuro, no solo por quién lo paga, que obviamente las grandes cadenas que controlan la comunicación aquí en España, sobre todo, por ejemplo, el grupo Prisa, o sea, no tienen interés en hablarle a la gente de que al final, cuando a un empresario le aprueban un expediente de regulación temporal, que es una fórmula que el gobierno ha planteado para evitar el despido masivo, entonces simplemente es una suspensión temporal del trabajo, donde el trabajador recibe unas prestaciones que giran alrededor del 75% de su salario. Y esta prestación la paga el Estado, no la paga el empresario, con la voluntad empresarial de que al término de la pandemia, cuando la economía comience a marchar nuevamente, pues esos trabajadores recuperarán su empleo, volverán a sus puestos de trabajo y no puedan ser despedidos en los 6 meses posteriores dentro de los 6 meses posteriores a la entrada, a la vuelta a trabajar o cuando el decreto que regula esto establezca. De momento están planteados que serán hasta el 30 de junio, seguramente los prorrogarán. El problema con esto es que además la gran mayoría de los trabajadores en España no han recibido esta prestación, es decir, tienen desde el mes de marzo sin recibir su salario porque las empresas los declararon dentro de este expediente, pero además el Estado, a la gran mayoría de gente que está dentro de estos expedientes, no ha podido hacerles llegar el pago respectivo. Pero entonces, además de esa situación, y que todos sabemos que cuando un país se endeuda, cuando el Estado se endeuda, quienes nos estamos endeudando somos los ciudadanos, quien se endeuda al final de cuentas es el pueblo, las grandes corporaciones no son las grandes benefactoras de ese endeudamiento, en este caso porque van a poder salvar las grandes ganancias que produjeron el año pasado sin tenerlas que invertir en salario de sus trabajadores durante el tiempo que continúen detenidas. Pero el otro problema que nos enfrentamos es que a nivel ya sistémico global, la economía se está enfrentando de manera cada vez más evidente, de mi manera de ver, a la imposibilidad de un relanzamiento. Ya a finales de la década pasada, uno de los elementos que se utilizan para diagnosticar la crisis en la que nos encontramos es que, a diferencia de otras crisis cíclicas, otras crisis de acumulación, hay elementos objetivos que imposibilitan el inicio de un nuevo ciclo de acumulación. Desde la crisis del .com en los 90, lo que ha venido haciendo el sistema financiero mundial es correr la arruga, como decimos en Venezuela, correr la arruga de esta crisis, creando burbujas más o menos cada cierto tiempo, ¿no? Primero, la primera burbuja fue esta burbuja justamente de los .com, y luego tenemos la burbuja inmobiliaria que explota en 2008, y ahora veremos qué burbujas se crean. El gran problema que hay, que se viene viendo en los últimos años, es incluso que el sistema está teniendo serias imposibilidades, serias dificultades a la hora de incluso crear nuevas burbujas. Y venimos viendo estas diría yo, microcrisis cíclicas cada 10 años, ¿no? 98, 2008, 2018, y bueno, y la puntilla a esa crisis que se viene anunciando desde el año 2008, la produce el COVID, ¿no? Y allí, bueno, veremos qué pasa en el sentido de las disputas que haya a lo interno de este gobierno de coalición, el gobierno entre el PSOE y Podemos. Podemos hasta ahora, de manera pública al menos, ha tenido una posición, a mi modo de ver, un tanto complaciente, y lo vemos cada vez que hay que discutir la extensión del estado de alarma, y cada vez que hay que
que hay que hacer una sesión de control. La posición del portavoz del partido es bastante complaciente con el gobierno. Yo voy a decir que ingenuamente esperaba otra cosa, en el sentido de que entendemos que al estar dentro del gobierno las posiciones cambian, no es lo mismo gobernar que ser oposición, pero teniendo la posibilidad de una doble portavocía, es decir, teniendo una vicepresidencia desde la cual se puede hacer gestión de gobierno y tener un discurso más de Estado, ¿no? Más a lo que el Estado, a lo que esas posiciones demandan, haber separado la portavocía del partido de la vicepresidencia que ostenta Pablo Iglesias, en principio parecía un paso positivo para que la crítica que pudiera hacerse al gobierno desde Podemos se hiciera desde ahí. Esto no ha pasado, ha sido incluso absolutamente todo lo contrario. Y hemos visto cómo, de manera mezquina, ha sido la extrema derecha la que ha puesto sobre la mesa algunas críticas que generalmente pudieran haberse pensado que vendrían de la izquierda, ¿no? Hace poco no, ya hace más o menos un mes, con esto del confinamiento el tiempo pasa de manera distinta, ¿no? No sabe si a veces es viernes, si es lunes, pero hace más o menos como un mes, cuando fue el impasse entre el gobierno de Portugal y el gobierno holandés, fue muy notorio cómo, por ejemplo, el director de La Razón, en una tertulia sabatina, en un canal de los canales más importantes, los medios más importantes de España, le batía en cara a la izquierda mediática española que pedía solidaridad europea ante la crisis, ¿no? Y era la derecha la que respondía diciendo, pero ¿de qué solidaridad me hablan? Es decir, aquí cada quien va por lo suyo. No esperen otra cosa de Europa. Y estoy citando textualmente al director de la Razón. Uno esperaría que justo esa afirmación no la hiciera la derecha europea, sino que precisamente la hicieron izquierda consciente de que el proyecto europeo es lo que es. No es otra cosa sino la subyugación del sur de Europa al interés del capital financiero alemán. Claro. Y que al final de cuentas Angela Merkel ha logrado en todo este tiempo hacer con los bancos lo que Hitler hizo, lo que Hitler no pudo hacer con los tanques. Tal cual. Pero no, es la extrema derecha la que tiene que decirle a la izquierda, bájense de esa nube, es decir, Europa no es eso que ustedes creen. Al final de cuentas, pareciera que la izquierda se terminó comiendo más el cuento de la modernidad que la propia derecha. Es decir, que la izquierda es más moderna, más secular, más eurocéntrica que la propia... Más eurocéntrica no, pero por lo menos más moderna y más secular que la propia derecha, ¿no? Claro. Y eso está atravesando el debate en estos momentos, por lo menos a nivel de la clase política española, ¿no? En el marco más ya de los movimientos y de los colectivos, pues desde redes de solidaridad, porque si en situaciones de normalidad, como la han querido llamar, el migrante se encuentra en una situación de absoluta precariedad, en una situación como esta, pues la precariedad es mayor. La precariedad es tan exponencial como el número de víctimas, como la curva del número de víctimas. Entonces, bueno, se han multiplicado las iniciativas de solidaridad, de recolección y reparto de alimentos, por ejemplo. También se han activado muchos colectivos en una plataforma para exigir al gobierno de España la regularización de todos los migrantes, porque parte del racismo estructural del Estado español que mantiene a la población migrante en una situación de absoluta precariedad, la ley de extranjería y la forma en la que la ley de extranjería ilegaliza y criminaliza al migrante, ¿no? Y bueno, allí se ha estado trabajando, han habido reuniones con algunos actores políticos,
Pensar que eso va a ocurrir bueno, el sueño de la utopía, ¿no? Creo que el Estado español vaya a producir una regulación masiva este, de los migrantes, pero sí que han habido algunos logros importantes que de alguna manera, si bien no es el horizonte que se busca, Claro, pero claro. sí logra paliar la situación de algunos colectivos importantes. Por ejemplo, hoy salía la noticia de que se aprobaba el ingreso, llamado ingreso mínimo universal, y se está Ujú, incluyendo a las trabajadoras sexuales, por ejemplo, ujú, a las mujeres víctimas de violencia, ujú. eh, y a las trabajadoras sexuales para que puedan ser receptoras eh, de este subsidio o forma de ingreso que el Estado va a otorgarle a la población. El problema con esto es que, bueno, ahí piden unas condiciones que no todas van a poder cumplir. Claro, siempre. Piden un año en España, piden un año estando en España, y eso ya deja por fuera a un montón de gente, pues. Pero bueno, dentro de todo, al menos se van ganando espacios y se van obteniendo algunas victorias. Ujú. Yo ahí, frente a las críticas que se le hacen a Podemos y a PSOE, que yo tengo montones de críticas, además viniendo de Venezuela y la historia de los líderes de Podemos por América Latina, que da para otro programa, da para otra conversa. Hay montones de críticas que uno puede hacerles. Solo quisiera imaginarme, o mejor dicho, no quisiera imaginarme lo que estuviese siendo esta crisis con una coalición PSOE-Vox Claro, Ciudadanos en el gobierno. sí, claro. Cuando Vox, en las primeras de cambio de la pandemia, para el primer estado de alarma, exigía que se eliminara la salud pública universal y que a los migrantes se les cobrara, a los migrantes que tuviesen eh, afectados por el COVID, se les cobrara el acceso a la sanidad. A todas luces es una estupidez, o sea, más allá de la declaración racista, etcétera, es incluso hasta una estupidez. El hecho de que alguien no tenga la nacionalidad española no quiere decir que no puede contagiar a un español, es decir, de dónde... Exacto. Luego pedían que había que tomar medidas duras, que había que confinarse, que había que parar la pandemia, y al mismo tiempo estaban diciendo que había que cobrarle a los migrantes, ¿no? Porque había que defender a los españoles que estaban enfermos y redireccionar todos los recursos solo para atender al pueblo de nacionalidad española. Una absoluta locura, pero que habla también de la deshumanización a la que son sometidos los migrantes por el discurso y por las prácticas de la extrema derecha. Por eso vuelvo y digo, no me quiero imaginar dónde estaríamos ahora si quien gobernara fuera una coalición PSOE, perdón, PP, Vox y Ciudadanos. Sería Esta- absolutamente atroz lo que estaría Estarían, ocurriendo. estarían como en Chile, porque aquí, amigo, la cosa está, como te explico, terrorífica. Esta idea acá se ha también tratado de empujar todo tipo de medidas, ¿no? Es decir, de que tenía que haber a tiempo y no la hubo una cuarentena, pero con derechos y garantías sociales, y aquí no hay nada. Hay, por el contrario, se ha endurecido las propuestas legislativas que permiten a los empresarios despedir a medio mundo sin consecuencias, la gente no tiene trabajo, está empezando a brotar de nuevo la rebelión, pero en los territorios periféricos, por el hambre ya directamente, una situación muy, muy, muy complicada. Y sin duda, pues ahí en España también lo está y en distintos lugares, ¿no? Es sorprendente lo que Sí. dices tú, la estupidez de esta mirada absolutamente reduccionista, ¿no? En su cosmovisión cartesiana, que lo separa todo, lo pone todo, es una cosa impresionante. También me parece. Y ahí el contraste de esto es lo que ha venido ocurriendo en Venezuela,
Claro. Que aunque en las últimas semanas hay datos un poco que prenden las alarmas porque han comenzado a aumentar los casos de manera importante en relación a lo que venía ocurriendo antes, sobre todo vinculados a un estado como el estado Zulia, que es un estado del occidente del país, fronterizo con Colombia, que es una de las fronteras más vivas de América Latina, en todo sentido, de intercambio cultural, pero también es una frontera donde el contrabando es de magnitudes incalculables. Y justamente por estas vías que coloquialmente, tanto en Colombia como en Venezuela, se les llama trocha, son estos caminos clandestinos por donde circula el contrabando. No solo circulan mercancías, sino también circulan personas. Mm. Y desde hace años, desde hace más de una década, el gobierno venezolano viene insistiéndole al gobierno colombiano que tiene que controlar desde su lado de la frontera el acceso a estas trochas, que Venezuela sola no puede resguardar la frontera. No. Como parte de la guerra que Colombia tiene declarada contra Venezuela desde el gobierno de Pastrana, hay que decirlo, porque esto no es reciente. La ley que permite que las casas de cambio monetario en la frontera del lado colombiano, en la frontera colombo-venezolana, pongan el valor del bolívar que quieran, atentando contra la moneda venezolana, es una ley que se aprobó en esa época, en la época. Terrible. Es decir, que no es algo nuevo. No es algo reciente, ¿no? Es algo que tiene ya bastante rato y bueno, en este momento el estado Zulia es uno de los estados que está aprendiendo esas alarmas. Sin embargo, y viendo, perdón, viendo la situación desde este lado del mundo, recordando que tengo un año fuera, estoy cerca de cumplir un año fuera de Venezuela, debo decir que el tratamiento mediático de lo que está ocurriendo en torno al COVID en Venezuela da cuenta de lo bien que se ha hecho hasta ahora. Yo voy a poner dos ejemplos rápidos, ¿no? El primero es que las cadenas españolas que hablan permanentemente de Venezuela cada 2x3, porque además es parte de la política interna, afecta al electorado de ciertos partidos y se utiliza como estrategia incluso como estrategia electoral. Pero además de eso, sobre todo porque mantiene viva la oposición venezolana que reside en España. Y bueno, más adelante haré un comentario particularmente sobre esa oposición venezolana, pero en el caso de los medios, cuando hacían repaso de la situación en América Latina, comenzaban desde el cono sur, Argentina, Uruguay, iban subiendo, Brasil, Chile, Colombia, y se saltaban a Venezuela. No hablaban de Venezuela. Daban las cifras, en Brasil hay tantos, en Chile hay tantos, en Argentina hay tantos, y terminaban la nota sobre América Latina y no nombraban cuántos afectados habían en Venezuela. Eso ya es un dato interesante. Sí. Porque si en Venezuela la situación hubiese sido parecida o similar a lo que estaba ocurriendo aquí, no hubiesen minuto en que Venezuela no apareciera en los medios. Yo estoy convencido de que el movimiento que realizó Estados Unidos a principios de marzo, de mover la cuarta flota al sur del Caribe con excusa de combatir el narcotráfico, cuando además no había ninguna razón objetiva para hacerlo, porque los mismos informes de la DEA, señalan que el grueso de la droga que ingresa a Estados Unidos ingresa por el Pacífico, no por el Caribe, lo cual ya de antemano llamaba mucho la atención de por qué movilizar una flota para una región que no es la región que te está causando el problema. Yo estoy convencido que ese movimiento fue para adelantarse a lo que preveían podía pasar en Venezuela con la expansión de la pandemia. Y para justificar una posible escalada exponencial de la pandemia en Venezuela, una intervención militar rápida para controlar el país
para evitar que la pandemia se extendiera a la región. Para mí ese era el verdadero, la verdadera razón. La droga era la excusa porque no podían decir esta otra. Claro, Pero para mí, repito, lo que tenían en la cabeza era esto, es decir, porque es demasiada coincidencia que muevan todo ese arsenal militar en medio de la crisis que tienen sí, claro. por el COVID, solo para combatir la droga. Bueno, sí, Trump hace locuras y nos tiene acostumbrados a sus estupideces y a sus locuras, pero que el Pentágono mueva a la cuarta flota, mueva al Comando Sur como lo movió y que los mantenga allí solo por la excusa de la droga y por la excusa de intervenir Venezuela porque le ponen precio a la cabeza de Maduro. Yo creo que eso era más la fantasía que ellos montaron, el relato que ellos montaron, pero que la estrategia era otra, que la estrategia era simplemente esperar a que la crisis de la pandemia se desatara en Venezuela y ellos poder tener la excusa para intervenir. Porque el mundo entero iba a ver con muy malos ojos una intervención militar para extraer a Maduro, tipo lo que ocurrió en Panamá, en el medio de una pandemia. Claro. Sobre todo cuando tienes, además, denuncias de generales que señalaban que en portaaviones norteamericanos habían ya centenares de casos reportados de gente contagiada. La mejor vía para hacer una intervención militar era decir, bueno, pues, no se trata de una intervención para capturar o derrocar un gobierno, se trata de una intervención para salvar a toda la región de la extensión de la pandemia. Claro. Por eso digo que para mí la cosa iba por otro lado. Sí, sí, muy plausible, una interesante perspectiva. Yo creo que sí. Y en ese sentido, como te digo, para mí la poca aparición de Venezuela en los medios durante los primeros 2 meses da cuenta de lo bien que se vienen haciendo las cosas en materia de control de la expansión de la epidemia. Ahora vemos un cambio de estrategia. Y si revisas esta semana la prensa internacional, o eso que llaman prensa internacional, o sea, si te vas desde el New York Times hasta el ABC, El País, etcétera, ya comienza a cambiar un poco la agenda sobre Venezuela, porque ha variado el comportamiento de los contagios y ahora sí comienzan a atacar de otra manera, incluso comienzan a desmentir los datos que hasta ahora no les habían permitido atacar la gestión del COVID en Venezuela. Entonces comienzan a plantear que en Venezuela hay más casos infectados de los que se reportan, etcétera, lo cual es de perogrullo, es decir, no hay un solo país en el mundo que no tenga más casos activos que los que se reportan. Claro, pues. Por una simple razón estadística, es decir, no puedes, no hay forma material de hacerle test a toda la población. E incluso haciéndole test a toda la población, los test no son 100% efectivos, de modo que siempre tendrás un margen. Claro. O sea, cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de estadística sabe que en materia de demografía tú trabajas siempre con aproximaciones. No puedes trabajar con el universo real de la población infectada porque no tienes manera de conocerlo. Claro. Yo creo que el tema justamente de la fake news es interesante respecto para mirar la crisis estructural del sistema, en el sentido de que, y para que ya podamos ir entrando, ¿cierto? Te voy a preguntar sobre eso, sobre tu perspectiva de la naturaleza de esta crisis. Es que en el fondo el capitalismo siempre ha necesitado justificar
La personificación del capital han necesitado justificar todo lo que hacen, ¿cierto? Porque a diferencia de, qué sé yo, de la época feudal o antes, ya no estaba esta idea de que Dios puso aquí al rey, ¿cierto? Y él es sagrado y si Dios dice, pues no hay nada que hacer. Era una justificación también, pero una justificación que no había ni que repetirla, se daba por hecho. En cambio aquí, estos presidentes, estos degenerados, qué sé yo, que solo juntan dinero en sus periodos políticos, necesitan estar permanentemente inventándola. Y lo que estamos viendo justamente, como decías tú respecto de esta forma desembosada en que la derecha dice, no, pues aquí se salva cada uno, ¿cierto? Es que ya es el fin de la justificación, ya no nos importa. Entonces, de alguna manera, las fake news son como la transición entre un punto y otro. Ya la verdad se fue al carajo, empezamos a mentir como locos, pero también nos vamos acercando a ese punto donde ya no importa un carajo, ¿cierto? Decir las cosas como son. Lo hemos visto con Trump montones de veces. Acá en Chile es impresionante el nivel de sinvergüenzura de la derecha, que antes, por ejemplo, días antes de la explosión ahí de la revuelta popular, una seguidilla de comentarios como, qué sé yo, no hay educación pública, bueno, tienen que hacer más bingo, hagan actividades autogestionarias para tener educación, ¿no? Unas cosas impresionantes. Entonces, estamos en un punto donde, de alguna manera, esto se caen las máscaras, ¿no? Esta idea que conversábamos el otro día con Karina Ochoa, como decía Fanon, pieles negras, máscaras blancas, bueno, se caen las máscaras, máscaras de normalidad y aparecen estas pieles monstruosas que siempre estuvieron ahí abajo. Entonces, cuando Wallerstein hablaba de esta crisis estructural y daba una serie de descripciones, a mí me parecía que, o nunca logré encontrar algún lugar donde lo explicitara más, ya, si se va a transformar esto, y hay dos caminos, uno más polarizante, más inequitativo y autoritario, y otro más igualitario y más democrático. Es una descripción muy amplia, pero ¿qué va a pasar? Si acaso, si lo fundamental del sistema ha sido, según esta visión de los analistas del sistema mundo, la acumulación incesante, eh, es lo más probable es que eso no pueda acabar. O sea, lo único que les importa realmente sostener del sistema es la acumulación incesante. Tiene que encontrarse alguna otra forma y que justamente entonces yo creo que un aspecto de lo importante que va a cambiar es toda la otra dinámica cultural, institucional de justificaciones que ya no van a tener ninguna importancia, ¿no? Cuéntanos, porfa, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es esta crítica que tienes tú respecto a la mirada de Wallerstein, también a la de Dussel y a varios otros que se han manifestado respecto a esta crisis con perspectivas diversas, sin duda, pero que todas hasta el momento nos parecen insuficientes, por lo menos para poder ver más allá? Sí, bueno, ahí antes de cualquier cosa, decir que lo primero que hay que tener en cuenta con esto que llamamos la crisis civilizatoria, que Wallerstein describía como la crisis terminal del sistema mundo, de la economía mundo capitalista, es algo que se supone que está en proceso, es decir, que ya la estamos viviendo. Y de modo que, como sabemos, las ciencias sociales son buenas hablando de las cosas cuando ya pasaron. Cuesta más dar cuenta de los procesos cuando los procesos están en marcha. Pero incluso cuando los procesos han pasado, también hay que ponerse de acuerdo en ciertas cuestiones a la hora de analizar esos procesos que ya han pasado, porque al final de cuentas lo que nos interesa a la hora de mirar esos procesos que ocurrieron antes es de alguna manera explicarnos los procesos que estaban ocurriendo en el ahora. Y es como la gran dialéctica del análisis social, ¿no? Cómo miramos lo que ha pasado antes para explicar lo que está pasando ahora, pero siendo conscientes siempre de que lo que está pasando ahora lo estamos explicando en marcha. Así que resulta un trabajo siempre agotador, siempre constante, porque es una fotografía que se mueve, no tenemos el obturador perfecto, de modo que la fotografía siempre nos queda movida.
Ahí a mí me parece que desde los análisis del sistema mundo, y esto tiene implicaciones para y muy profundas en la perspectiva decolonial, hay una tensión que produce la frontera del largo siglo XVI como frontera historiográfica. Si, o sea, por ejemplo, el caso de Dussel, que en los últimos 30 años de su carrera, de su larga carrera académica, su larga carrera intelectual como pensador latinoamericano, se ha dedicado, entre otras cosas, a mostrar que es necesario producir una historiografía distinta, producir un relato sobre historia mundial, sobre historia humana, distinta al relato tradicional, ¿no? Un relato que no sea eurocéntrico, helenocéntrico, occidentalocéntrico, etc., ¿no? Él enumera siete límites que nos impone el modelo que Martin Bernal llamó el modelo ario de historia universal, y Dussel propone un modelo de historia mundial alternativo. Creo que sin temor a equivocarme, es de los pocos que se ha atrevido a cruzar esa frontera, que se ha atrevido a pasar de la crítica a la historiografía eurocéntrica, a decir, bueno, vamos a contar un relato desde otra manera. Y lo digo no porque no hayan otros que lo hayan intentado hacer, sino que los intentos distintos a los que ha hecho Dussel son intentos muy localistas. Por ejemplo, contar la historia de América Latina desde la orilla y no desde los barcos, es decir, contar la historia de América Latina desde la visión de los colonizados y no del colonizador. No digo que esto no sea necesario, esto es necesario, esto es urgente, esto hay que seguirlo haciendo, pero no es suficiente. Y no es suficiente porque, pensándolo pedagógicamente, nuestros jóvenes y nuestros niños en las escuelas, cuando estudian historia del mundo, siguen estudiando la historia universal, en la que la historia de América se cuenta justo como no queremos que sea contada. Es decir, se cuenta desde los que venían en los barcos y no de los que estaban en la orilla. Ahora, creo que hay un sesgo también latinoamericanista que afianza esa frontera del largo siglo XVI. Como nos ha interesado desde la crítica a la modernidad, desde la colonialidad, desde su lado oscuro, y haciendo uso de las teorías de Wallerstein, nos ha interesado más mostrar cómo América Latina, para decirlo como Dussel, forma parte de la historia de la modernidad, es constitutiva de la historia de la modernidad. Nos hemos quedado solo en ese momento y nos cuesta muchísimo ir cruzar temporalmente esa frontera, mirar el siglo XIII, mirar el siglo XII, mirar el siglo XI, lo que la historiografía universal llama la Alta Edad Media. Entonces, cuando miramos la respuesta que se le dio desde el marxismo tradicional, por ejemplo, a la historia universal, es simplemente un renombrar lo que ya había. Edad antigua es modo de producción esclavista, edad media es modo de producción feudal y edad moderna es modo de producción capitalista. Pero básicamente se replica el mismo esquema. Dussel lo ha planteado de otra manera, aunque también ha estado vinculado a una visión un tanto, a mi juicio, asociada a la aparición de ciertas tecnologías, por ejemplo, al uso del camello, del caballo, etc. Lo interesante de la priorización que hace Dussel, a mi juicio, es que va recorriendo las rutas migratorias de la humanidad. Por lo tanto, el norte de Europa llega al final de la historia. Porque la humanidad sale de África, se mueve por todo, va hacia el norte, llega al norte de África, el Homo sapiens, salta a lo que llamamos el Medio Oriente, luego cruza a Asia Central, toda la estepa de Asia Central, llega a la China, y de la China salta a América. Ese es el desarrollo civilizacional que describe Dussel. Y luego es que llega a Europa. Cuando Maquiavelo está produciendo filosofía política, esto lo dice Dussel casi que como te lo voy a decir ahora, cuando Maquiavelo comienza a hacer teoría política y cuando nace la filosofía política europea, que llamamos filosofía política moderna, los chinos tenían 3000 años de filosofía política. Claro. Los europeos estaban pensando cómo hacer el Estado y los chinos estaban pensando cómo reformar el Estado.
Claro, En ese sentido, la perspectiva de Dussel aporta un montón y es obligatoria. Pero hay una trampa en la que hemos caído todos cuando hablamos de la colonialidad y desde la descripción que hace Wallerstein de la historia del mundo moderno. En primer lugar, porque la descripción que hace Wallerstein es absolutamente nordocéntrica. Es decir, el sur del Mediterráneo no entra en esa historia, lo cual coincide con las maneras eurocéntricas en las que se cuenta la caída del Imperio Romano. Por eso decía que es necesario quebrar la frontera. Si no solo es que hay que reescribir la historia del largo siglo XVI para acá, es que hay que escribir la historia de la humanidad hasta acá. Cuando vemos la disolución del Imperio Romano, el Imperio Romano no solo controlaba políticamente el norte de Europa, controlaba el sur de Europa también. Perdón, el sur del Mediterráneo también. En el norte de África, el Magreb, el Medio Oriente, Palestina, todas eran territorios bajo la autoridad romana. De modo que la desaparición del Imperio Romano se da en todos estos territorios. claro. Con temporalidades variables, etc. Ahora, solo en el norte de Europa apareció algo que la historiografía ha llamado feudalismo. Porque en el sur de Europa, en el sur del Mediterráneo y en la península ibérica ocurrió otra cosa. Ahora, bien, Ramón Grosfoguel en una entrevista que le hacías recientemente decía que resulta ridículo hablar del sultanato francés, del sultanato británico, y que lo ridículo que resulta hacerlo muestra lo eurocéntrico que es hablar del imperio persa, del imperio mongol, del imperio chino, etc. Entonces ahí, tomando esa reflexión que hace Ramón en la entrevista que le hacía, pues lo mismo aplica para el análisis del sistema mundo. Porque a veces se habla muy rápido, se enuncia muy rápido el sistema mundo moderno colonial y pocas veces, como bien Ramón decía en tu entrevista, hay tiempo para conversar de estas cosas en profundidad. Cuando Wallerstein habla del sistema mundo, está hablando de un sistema social. De un sistema social como unidad de análisis válida históricamente para analizar distintas formas, digamos, de agregación humana. Y es una categoría que Wallerstein tiene que escalar. Es decir, luego, o desescalar, mejor dicho. Luego, Wallerstein plantea que como como metacategoría, si se quiere, como metasistema social, en lo concreto se ha manifestado históricamente de dos maneras, se ha construido históricamente de dos maneras, como un imperio mundo, y a lo largo de su obra, Wallerstein, cuando habla de China, de la China pre-siglo XIX, pre-derrota en la guerra del opio, pre-incorporación al sistema mundo moderno que él describe, habla de la China como un imperio mundo. Y mi pregunta es, si la categoría de imperio es tan problemática, porque al final lo que se hace es trasladar, como dice Grosfoguel, trasladar la descripción que se ha hecho desde Europa del Imperio Romano a otras experiencias históricas, no es muy distinto ponerle el guión y llamarlo Imperio Mundo. Claro. Porque además eso nos deja también con otro vacío histórico, a mi entender, que es fundamental para comprender lo que va a ocurrir en el largo siglo XVI. Y es que tendremos que preguntarnos qué había al sur del Mediterráneo. Eran múltiples imperios mundos atomizados que no tenían contacto entre sí. El Dar al-Islam, la arabización del Mediterráneo que va desde la península ibérica hasta la actual Siria y Turquía, implicó o no implicó un sistema social. ¿Eso era un sistema mundo o no era un sistema mundo? ¿Europa formaba parte de ese sistema social o no formaba parte de ese sistema social? Entonces son preguntas que no se pueden responder cuando uno, o a mi juicio, no se pueden responder cuando uno parte de la definición del sistema mundo que tiene Wallerstein. Si uno mira las notas a pie de página de Dussel, si uno mira la fuente de la que estaba viendo Dussel a la hora de construir su historia, y además de construir su historia, perdón, y además que son fuentes que le permiten también hacer la crítica a la historia eurocéntrica,
Una de las fuentes fundamentales es André Gurdenfrank, que en América Latina y en Chile lo conocen muy bien, vivió ahí durante algunos años, ¿no? Incluso estaba, si mi memoria no falla, en la biografía de Gurdenfrank, estaba en Chile cuando Sí, se da el golpe claro. en el 73, ¿no? Tiene que Era la salir época, como Hinkelhammer. Como eso, la época. Hinkelhammer también estaba en Chile en aquella época. ¿Qué sucede? En los 90 se abre un debate entre Wallerstein y Gurdenfrank que a la muerte de ambos terminó sin resolverse, incluso terminaron distanciados, porque Gurdenfrank plantea que no se puede hablar de un sistema mundo de 500 años, sino que él amplía la temporalidad y habla de un sistema mundial sin guión de 5.000 años. Y se encargó de mostrar secuencias económicas, de ciclos económicos, a lo Arrighi, por ejemplo, para mostrar que los ciclos que plantea Arrighi, que empiezan con Génova, pueden ser encontrados por lo menos desde el 900, por lo menos desde el siglo X, en otros lugares o siendo centros, otros lugares, otros territorios y otras entidades políticas. Que Dussel va a beber de estas dos aguas, de la teoría del análisis del sistema mundo, que le permite a Dussel plantear, y a todos los teóricos de la colonización, a partir de los 90, plantear que el sistema mundo moderno es un sistema mundo moderno colonial, o sea, alegarle el apellido de colonial a lo que Wallerstein planteaba, pero para tratar de resolver la diatriba Wallerstein-Gurdenfrank, Dussel, en un artículo que se llama el Transmodernidad y el Sistema Mundo, resuelve la cuestión diciendo, bueno, hay un sistema mundial de 5.000 años que comienza con la revolución neolítica, que ya es otro problema categórico, que cuando Dussel plantea esto como lo que ocurrió hace 5.000 años como la revolución neolítica, y luego para Dussel, en lo que ocurre con la conquista de América, es que aparece el primer sistema mundo en la historia de la humanidad. Esto contradice a Wallerstein. Okay. Porque para Wallerstein, el sistema mundo es el sistema social por excelencia en la historia de la humanidad. Y lo que hemos visto son microsistemas que para Wallerstein quedaron hace miles de años en el pasado, imperios mundo o economías mundo. Y Wallerstein es muy claro al decir, las economías mundo, cuando existieron, duraron muy poco tiempo porque a la larga se transformaron en imperios mundo. Salvo la economía mundo capitalista, que luego de la derrota de los Habsburgo en la Guerra de 30 años, con la paz de Westfalia, quedaron establecidos unos mecanismos sistémicos que hasta el momento han seguido operando y han evitado que la economía mundo capitalista se transforme en un imperio mundo. Incluso ahí, y Wallerstein va a plantear que esto va a ser fundamental incluso para entender la dinámica de acumulación de capital. Que los estados son, no solo los estados, sino que el sistema interestatal es necesario para la acumulación de capital a gran escala, ¿no? Porque justamente que existen estados soberanos que en el norte global tienen una legislación laboral que otorga ciertos privilegios a la clase trabajadora euroblanca, y existan unos estados soberanos que, siendo soberanos, pueden imponer una ley que somete a la semiesclavitud a las poblaciones de esos territorios, facilita la sobreexplotación de esos territorios y la transferencia de capital desde el sur global al norte global. Es decir, esto es algo que incluso que Wallerstein de hecho no innova en esto, ya la teoría de la dependencia es justamente lo que va a plantear. Wallerstein incluso lo asume así, que es deudor en esto, en la teoría de la dependencia. Entonces, y digo, Dussel contradice a Wallerstein cuando plantea que entonces el primer sistema mundo sería el iniciado con la conquista de América, no porque esté mal contradecir al autor, o sea, no quiero que se me malentienda, sino que el problema es que lo deja hasta allí, no explica cómo entonces
puede seguir sosteniendo lo que Wallerstein plantea en términos analíticos. Y esto va a ser, a mi juicio, fundamental para entender la transición que estamos viviendo. Claro. Porque, y ahí hay una pregunta, otra pregunta que hacer. Lo que surge en el largo siglo XVI es un sistema económico, es un sistema mundo, o es una civilización. A Wallerstein no le gustaba la noción de civilización. De hecho, dedicó varias páginas y algo de tiempo a mostrar por qué era más correcto hablar de sistema mundo que de civilización. El problema es que con el corte del largo siglo XVI lo que hacemos es repetir la historia eurocéntrica que plantea que el largo siglo XVI implicó un corte en la historia europea. Mi posición es que Europa necesitó construir tres alteridades, o al menos tres alteridades, tres grandes alteridades, para pensarse como la Europa moderna. La primera alteridad es la alteridad del otro que se ubica en lo que hoy llamamos el sur global. Ese otro deshumanizado, es decir, el poblador de África, los pueblos originarios de América. Luego está la alteridad de ese otro que no podía inferiorizar del todo, que es el que identifica Edward Said cuando habla de orientalismo. No pudiéndolo ubicar como primitivo, porque, bueno, Egipto, el mundo persa, había florecido muchísimo antes que, milenios antes que la Europa moderna, les da un tratamiento diferencial. Entonces, Europa le da un tratamiento diferencial a estas civilizaciones, a estos pueblos, y los ubica en un segundo nivel. Es decir, no son salvajes, pero tampoco son civilizados. Pero luego tiene que construir un otro interno. Y si bien ese otro interno, por una parte, fueron las mujeres, como lo señala Silvia Federici y el propio Ramón cuando habla de los 4 genocidios epistemicidios, hay un otro interno que es el otro medieval, que tiene que ver con la posibilidad de historiográficamente diferenciar lo que había antes de la modernidad en Europa. Si ellos necesitan producir una explicación que construya un puente entre el mito helénico, el mito del origen griego de la civilización occidental, y el occidente moderno, la Europa moderna, etcétera, la Europa ilustrada. Ese puente es el Renacimiento, y con ese puente se olvidan de la Edad Media. A mi parecer, cuando todos hemos caído en la trampa de pensar solo desde el largo siglo XVI, y lo nombro como trampa, estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos olvidándonos de mirar ese otro que Europa construyó como su negación interna. La modernidad necesitó construir un relato para ponerse por encima del resto de la humanidad y ponerse por encima de lo que ella era en el tiempo inmediatamente anterior. Entonces, la modernidad es la negación del otro americano, es la negación del otro africano, del otro musulmán, del otro judío, del otro oriental, pero es la negación del otro medieval también. Y ese otro medieval, cuando uno lo mira con detenimiento, habla más de la modernidad que lo que la niega. Claro, como invento, además, ¿cierto? Esta idea de universalización de lo medieval, como si hubiese habido el mismo sistema en todo el mundo, que no es el caso. No solo como universalización de lo medieval, sino que ya cuando uno se mete a mirar el siglo XI, el siglo X, lo que tradicionalmente se llama Alta Edad Media, ahí vamos a encontrar una movilidad colonial, conquistataria en el territorio del norte europeo, que ya nos está hablando de lo que la Europa moderna desde el lado colonial. Hay que hacer una lectura decolonial de la Edad Media. No solo nombrarla como oscurantismo, porque al nombrarla como oscurantismo estamos reproduciendo lo que la modernidad ha dicho que fue la Edad Media. Claro, exactamente. La Edad Media no fue oscurantismo. La Edad Media, para decirlo en un tono menos polémico, fue el antecedente, si se quiere. Claro. Las bases de la modernidad están allí en la Edad Media. Ahí La sociedad de la...
La sociedad de la persecución que estamos viviendo hoy es una continuación de la sociedad de la persecución medieval. La mecanización de la tortura es un antecedente de campos de concentración. ¿Y dónde se mecaniza la tortura? La mecanización de la tortura se realiza desde el siglo XII a partir de la Primera Inquisición. La racialización de poblaciones enteras y la expulsión de poblaciones enteras del territorio europeo no comienza con la expulsión de los judíos en la península ibérica, comienza en Inglaterra, con la persecución y expulsión de judíos en Inglaterra. Para poner otro ejemplo en términos de la historia de la ciencia, en términos epistemológicos, hablar del oscurantismo medieval nos remite a el relato eurocéntrico de que la ciencia se levanta justamente como ilustración en contra de ese mundo oscuro sometido a la religiosidad del mundo católico, de la cristiandad. Claro. Y entonces cuando miramos la historia de la Inquisición, que es el gran enemigo de la ciencia, lo que hacemos al verla de esta manera que he dicho anteriormente es reproducir el relato eurocéntrico. Pero resulta que con un entendimiento decolonial de Bacon vamos a encontrar como para Bacon el método para conocer a la naturaleza. Recordemos el Bacon de la nueva ciencia, el Novum Organum. Ese Bacon, para él el método consistía en torturar a la naturaleza para que la naturaleza mostrara su verdadero rostro, es decir, mostrara su esencia. Claro, hay una conexión, a mi modo de entender, hay una conexión directa entre el entendimiento del método científico como tortura de la naturaleza en Bacon y la justificación filosófica de la tortura en los primeros edictos papales de la primera Inquisición. Claro. También persiguiendo la verdad, ¿cierto? Que es una locura. Muy interesante la distinción que bueno. Y aparece además toda esta posibilidad de lectura sobre lo que en buena medida trajo a la mano Abdenur Prado, ¿verdad? Es decir, esta idea de la categoría de religión como algo que era presente en todo el mundo y no un invento de esta cristiandad como proyecto político que como han señalado varios, Ramón, qué sé yo, está por supuesto debajo de la piel todo el tiempo de la perspectiva occidentalocéntrica, de la ciencia, esta paradoja de ateos que son proselitistas, ¿no? Es más proselitistas que religiosos incluso. Sí, ahí es justo un poco siguiendo la pista que nos regala Abdenur Prado en sus genealogías del monoteísmo, pero también siguiendo los pasos de Raju, un matemático en la India, que ha puesto en cuestión la existencia de Euclides. A mí me atrapó la obra de Raju por una frase que me pareció iluminadora, ¿no? Él dice que los problemas que tenemos todos nosotros hoy día para comprender las matemáticas es que las estamos aprendiendo, o en las escuelas se está enseñando, con el método que produjo la civilización occidental para comprender la matemática que había desarrollado otra civilización. Que si nosotros miramos las civilizaciones que produjeron esa matemática y los métodos que utilizaron, pues resultaría mucho más fácil el enseñarle a nuestros niños en las escuelas y a nuestros jóvenes en las universidades las matemáticas. Siguiendo esa afirmación, pues me puse a trabajar su obra y encontré, por ejemplo, que él pone en cuestionamiento la figura de Euclides como el padre de la geometría y etcétera. Es una figura, luego de ver su trabajo, para mí central para entender la modernidad. Y no se puede entender la modernidad sin entender por qué se inventa Euclides y cuándo se inventa Euclides. Y la hipótesis además muy sugestiva de Raju, que muy probablemente el libro de los elementos, el llamado libro de los elementos de Euclides, pudo haber sido escrito en el contexto de la biblioteca de Alejandría y pudo haber sido escrito incluso por una mujer llamada Hipatia. Queda por probarse, pero el contexto histórico y textual, sobre todo textual, da para sustentar como muy plausible lo que Raju está
está proponiendo. Pero quiero, porque no se trata tanto de hablar de la obra de Dios, sino quiero concentrarme en por qué hay que mirar el mundo medieval, la historia medieval decolonialmente y qué implicaciones tiene eso para comprender la crisis que estamos viviendo ahora. Exacto. Epistemológicamente, en la crítica colonial ha venido desde hace ya más de 20 años diciendo, y con más fuerza a partir de los trabajos de Ardenur, creo yo, que lo que ocurrió con la filosofía moderna fue una secularización de la cristiandad. El yo idolátrico que habla, que muy bien describe Grofogel. Pues ese yo idolátrico que se seculariza tiene un antecedente fundamental en la escolástica tomista. El paso necesario para la secularización de ese yo, de ese ego idolátrico, es el encuentro en las cruzadas por parte de los europeos con la filosofía que se producía en el mundo musulmán. Y el entendimiento de que podían haber distintas escuelas de interpretación coránica, que en el mundo musulmán se tenía conocimiento de lo que la razón es y se hacía uso de ella sin los problemas que eso generaba en Europa. Y no pudiendo enfrentarse militarmente, por lo menos no hasta bien entrado el largo siglo XVI, no pudiendo hacer lo que hizo el ya terminal Imperio Romano con la Biblioteca de Alejandría, pasarle por encima al hereje y al filósofo, etcétera, pues se apropia y cristianiza la razón. Y para que Descartes haga lo que va a hacer posteriormente, fue necesario primero que la razón fuera cristianizada, y eso lo hace la escolástica tomista, planteándolo de la siguiente manera. Si la razón es universal, la razón no solo la poseen los musulmanes, no solo la pueden usar los musulmanes, también lo podemos usar nosotros, como una herramienta además para convencer a los musulmanes de que están equivocados, de que el verdadero Dios es el nuestro. Y hay una fórmula epistemológica donde Tomás de Aquino plantea que hay Tomás de Aquino colapsa la revelación en la razón. Dice, la revelación es un juicio sobre la realidad y la razón produce juicios sobre la realidad. Si los juicios sobre la realidad que produce la razón contradicen la revelación, la razón está mal, no la revelación. Los que hemos sido formalizados en las ciencias sociales hemos pasado, y seguramente en tu caso conocerás alguno y te vendrá a la mente el nombre de algún profesor o de algún analista científico social que frente a la diatriba entre usar el intelecto o defender la postura teórica, prefiere defender la postura teórica y sacrificar la realidad. Dice, si la realidad no se ajusta a la teoría, peor para la realidad. Exacto. Pues esa es la fórmula que inaugura Tomás de Aquino. Si la realidad no se ajusta a la revelación, peor para la realidad. No, peor para la que está mal en la realidad, no la revelación. Lo que hace Descartes es sacar la revelación del juego. O sea, la secularización lo que hace es quitar la revelación del discurso, porque la razón produce per se la revelación y un tipo particular de revelación. Pero lo que está siguiendo Descartes es el método escolástico. Si uno lee las meditaciones cartesianas, y Descartes lo que hace es meterse en una celda a meditar. Claro. Y ¿qué hacían y además lo que siempre dice Dussel? A Descartes lo formaron los jesuitas. ¿Sí? Los jesuitas fueron los que de alguna manera formalizaron el aparato administrativo de la cristiandad medieval, tardío medieval. Los jesuitas, entre otras cosas, se les debe el catecismo. Y para los que hemos hecho la primera comunión, pues debemos recordar que cuando uno va a hacer la primera comunión, a uno le enseñan cómo confesarse. Y el acto de confesión implica
un acto de conciencia primero, es revisar todo lo que uno ha hecho. Esto es lo que hace Descartes en el preludio, en la primera página del discurso de método. Un examen de conciencia, y es lo que hacen todos nuestros estudiantes y nosotros mismos cuando tuvimos que hacer una tesis de grado lo que pasa es que no lo llamamos examen de conciencia, lo llamamos estado del arte. Exacto, exacto. Pero es un examen de conciencia. ¿De Claro. cuál conciencia? De la conciencia eurocéntrica, no es otra cosa. Descartes luego hacer su examen de conciencia y decir, bueno, luego de estudiar con los mejores, de haber aprendido de los mejores, de haber leído a los grandes maestros, concluyo que ninguno ha podido dar la respuesta a las preguntas fundamentales. Es decir, descubro que hemos pecado, básicamente lo que está diciendo. Acto de conciencia, miro lo que he hecho, descubro que hay cosas que he hecho mal, y luego viene el acto de constricción. Me propongo enmendarlo y me propongo no volver a pecar, porque además después que uno se confiesa, el sacerdote dice, bueno, haz tu penitencia y no peques más, ¿no? Y esa es la fórmula con la que uno se retira del confesionario. Pues el acto de constricción es la nueva hipótesis que se propone para resolver los problemas que la hipótesis que el estado del arte no resolvía. Claro. Básicamente estamos haciendo... Lo que hace Descartes es básicamente meterse en el confesionario a meditar. Claro. De modo que en esto Ramón creo que lo explica mucho mejor que yo, Ramón Grosfoguel. Ahí comienza a ocurrir esta secularización, pero que no es posible sin lo que ocurre en la llamada Edad Media, en cómo se cristianiza la razón. Y esto va a ocurrir en un momento en el que la competencia, para decirlo en términos del sistema mundo, la competencia intersistémica aumenta al interior de Europa y vemos cómo los conflictos de conquista aumentan, cómo la conquista se asocia al nacimiento de nuevas casas nobles. ¿Y qué es lo que aumenta la competencia intersistémica en el norte de Europa? Las constricciones cada vez mayores, producto de no poder acceder al mercado mundial. Un mercado mundial que tenía su centro en China y que tenía otro lugar importante en el mundo del Islam, que llegaba hasta la península ibérica. De modo que ahí necesitamos categorías decoloniales para pensar la Edad Media, para poder pensar lo que se ha llamado la transición del feudalismo al capitalismo o la aparición de la modernidad. Porque, por ejemplo, para dar otro ejemplo en términos historiográficos, para la descripción que hace Wallerstein, sobre todo en la forma en la que piensa la ciencia social Wallerstein y la historia de la ciencia social Wallerstein, la relación entre racismo y universalismo que se presenta en el discurso de los derechos humanos y en el discurso de la retórica de la modernidad como contradictorio, porque el universalismo propugna por la libertad supuestamente de todos, por una libertad universal, por ejemplo, por la igualdad universal. Por lo tanto, el racismo sería contradictorio con esa idea de igualdad universal. Wallerstein dice que no son contradictorios, que son mutuamente constitutivos, porque lo que se está universalizando es un tipo de igualdad basada en el racismo. De modo que el racismo alimenta el universalismo. Pero eso tiene un antecedente de la llamada Edad Media. Y es, la propia palabra católico significa el ser universal. Es decir, catolicismo decir catolicismo es decir universalismo, no metafóricamente, sino literalmente. Y esa tensión que Wallerstein describe, tensión secular que Wallerstein describe entre universalismo y racismo, es una tensión que se inicia en los momentos seminales de la construcción de los estados modernos europeos. Es más, está movida por eso a finales de la llamada Edad Media. Cuando comienzan las expulsiones de judíos en Inglaterra, esto produjo una consecuencia inesperada para el Vaticano. Porque las expulsiones de judíos en Inglaterra y que luego se esparcieron por el resto de Europa, buscaban imponer una idea de unidad identitaria en toda la región bajo la identidad católica
cristiana, es decir, la identidad de la cristiandad. Pero al mismo tiempo, esa idea producía que los poderes locales comenzaran a pensarse como autoridades seculares frente a la autoridad papal. Porque la identidad del judío se construía localmente frente a la identidad del inglés, frente a la identidad del normando, frente a la identidad del franco, no frente a la identidad del cristiano. Y entonces el universalismo católico contribuyó también a la construcción de la particularidad de las identidades europeas, que luego van a conformar las identidades seculares que se imponen al resto de las poblaciones nativas de esta parte del mundo. Entonces, cuando se está cazando a las brujas, se está cazando no solo un conocimiento, sino se está cazando una identidad. Claro. Pero esa identidad no es solo una identidad no cristiana, sino es una identidad no inglesa, no francesa, etc. Claro. Y se comienza a construir. Faltaría solo que Europa se apropiara de la imprenta, viniera Lutero, etc., y esa identidad se asociara a terminara concretándose en una lengua, una autoridad política, etc. Pero está allí en la tardía Edad Media. Muy sugerente todo el arco que estás haciendo. Entonces, tú piensas que, o sea, sin duda, habría que mirar más a fondo toda esa parte de la transición civilizacional hacia el sistema mundo, ¿no? Que, claro, se ha hecho demasiado énfasis en el siglo XVI, apenas en la transformación de los aristócratas en burgueses, o por el lado de Arrighi en las primeras generaciones de circuitos de capital, pero que faltaría una mirada más holística de todo ese periodo, ¿no? Entonces, pero ¿tú cómo conectas esa mirada que falta, que hay que hacer, descolonial sobre esa historia, respecto a cómo eso nos va a dar luces sobre este periodo de transición? Bueno, ahí hay unas intuiciones que habían en Wallerstein, que hay en la obra de Wallerstein, que a mí me parecen importante rescatar. Con respecto, por ejemplo, a la ascensión de la burguesía frente a la aristocracia y la lectura tradicional del surgimiento como una revolución burguesa, ¿no? Y sobre todo anclado en la Revolución Francesa como la revolución burguesa. Para Wallerstein, la Revolución Francesa no fue una revolución, sino fue un movimiento antisistémico. Exacto. Y lo que llamamos Revolución Francesa en Wallerstein sería la contrarrevolución, la restauración, el termidor de la revolución, ¿no? Si fueron ya el capitalismo funcionando y los pueblos levantándose en contra de ese capitalismo que funcionaba. Y básicamente, muy rápidamente, el Wallerstein lo que dice es que el problema es que para esa época no se tenía el lenguaje para nombrarlo de manera distinta. Y que justamente lo que ocurre con la Revolución Francesa es que la filosofía se pone al día con lo que venía pasando hacía rato. Y lo que venía pasando hacía rato tiene un referente en la Revolución Gloriosa Británica, entre el 48 y el 88 del siglo XVII. Y para Wallerstein no hubo una tal revolución burguesa, sino hubo un pacto interclase. La aristocracia se da cuenta de que la manera en la que vive ya no es sostenible y se lanza a transformar el sistema. Y el sistema parlamentario británico es el mejor ejemplo de eso. Un pacto donde la clase comercial británica y la clase aristócrata pactan no sin tensiones que hasta el día de hoy siguen vivas en el Parlamento y en la Cámara de los Comunes. Entonces, esa es una primera pista para comprender decolonialmente la transición eso que se llama la transición del feudalismo al capitalismo. Y digo eso que se llama la transición porque en el último tiempo yo me vengo convenciendo cada vez más de que Gurdjieff tenía en parte razón cuando criticaba a Wallerstein y le decía que no hay elementos empíricos para demostrar que esa transición ocurrió y que lo único que justifica que Wallerstein siguiese, en ojos de Gurdjieff, lo único que justificaba que Wallerstein siguiese insistiendo en que sí hubo una transición es la necesidad de justificar ideológicamente la transición del capitalismo a otra cosa. Y Gurdjieff se lo dice explícitamente, porque
tu proyecto ideológico de justificar que se va a producir o se está produciendo una transición del capitalismo al socialismo. Se lo dice también a Arrighi. Arrighi escribe a Adam Smith en Pekín en respuesta a las críticas que Gurdjieff le hace a lo largo del siglo XX. Y Gurdjieff escribe un artículo respondiéndole a el Adam Smith en Pekín y le dice a Arrighi, el problema que tienes es que sigues atrapado en la noción de capitalismo. Gurdjieff terminó sus años creyendo que la noción de capitalismo era un estorbo para pensar lo que estaba pasando, lo que había pasado y lo que estaba pasando. Siguiendo esas pistas y a partir de lo que hemos conversado hasta ahora, y a falta de otra manera de nombrarlo, yo preferiría decir que más que una transición del feudalismo al capitalismo, lo que me parece es que el feudalismo fue la transición. Claro, interesante eso. El feudalismo fue la transición, una transición de larga duración, porque ahí viene el problema de preguntarse cuánto dura una transición. De muy larga transición. El feudalismo fue la transición de un imperio romano que va abandonando los territorios que controlaba, que va poco a poco desapareciendo como autoridad política, pero que de alguna manera culturalmente va a permear lo que va a venir después. Seguimos hablando de derecho romano, que más bien deberíamos hablar de derecho imperial, como dice un amigo venezolano en las clases de derecho romano, debería llamarse clase de derecho imperial, porque eso era lo que era. Claro. Y eso, el feudalismo fue una larga transición. O sea, imagínate, una transición de 1600 años, 1500 años, que sea. No, es una transición con más o menos de 1000 años, que suena mucho, pero es que estamos acostumbrados, por ejemplo, a mirar otros procesos con una temporalidad mayor y aglutinarnos dentro de un solo paraguas civilizacional sin tener mayor problema analítico, sin que eso nos produzca mayor prurito. Por ejemplo, nosotros cuando miramos la historia de Egipto, decimos que hubo una civilización llamada egipcia que arranca desde mucho antes de las pirámides y termina con Cleopatra. Claro. Decir que el Egipto de Keops era lo mismo que el de Cleopatra es como mucho. Sí. De hecho, cuando ocurren los relatos que se mencionan en la Biblia en torno a Moisés, ya no se construían pirámides, pero seguimos hablando de la época en la que Ramsés II se preparaba para gobernar, de la misma civilización. Y aquí entramos en el problema de si estamos hablando de un sistema mundo, de una civilización, o si se puede hablar de las dos cosas. Es decir, eso es algo que hay que resolver. A mi modo de entender, el feudalismo es la preparación para la construcción de esta civilización. Con el feudalismo nace esta civilización. Interesante. Y lo que yo propongo, una periodización que intenta ampliar la periodización de Dussel, de la modernidad. Recordemos que Dussel habla de modernidad temprana, modernidad madura y que estaríamos en la modernidad tardía. Yo sin meterme en discutir ahora mismo esa periodización, veo más útil para pensar lo que está ocurriendo, y ahora voy entonces a ello, mirar que del concilio de Nicea a la escolástica tomista, podemos hablar de la cristiandad temprana. Es decir, que no hablo de la modernidad ya, sino de la cristiandad temprana. De la escolástica tomista a la ilustración de la cristiandad madura. Y de la ilustración, que yo marco su inicio con Descartes, a partir señalando que con Descartes comienza la secularización, la cristiandad tardía. Y a esa cristiandad tardía es a lo que llamamos modernidad. Si yo aquí estoy juntando esto, cuando Grofogel dice hay una continuidad entre la cristiandad y la modernidad, digo, no es que sí hay una continuidad,
pero es que hay una continuidad porque es que la modernidad es un momento de la historia de la cristiandad. Interesante eso, sí. La que se hace planetaria es la cristiandad, que luego se Mm, seculariza. Y mm, entonces exacto. seguimos usando el mismo patrón metafísico, partimos del mismo esquema metafísico que la cristiandad, solo que ahora lo llamamos moderno, etcétera. Ahí estoy entroncando con toda la crítica y rescato toda la crítica que se ha venido haciendo a la modernidad como continuación Ujú, de la cristiandad. ujú, Y entonces, ¿qué nos viene a cuento de esto que está pasando? Creo que el neoliberalismo es la naturalización del cinismo. mm, Y cuando el cinismo se naturaliza, el poder fetichizado se muestra, para hablarlo en las categorías en las que Dussel ha formulado la política de la liberación, cuando el poder fetichizado se muestra en todo su rostro, ocurren transformaciones civilizatorias de mucha profundidad. Porque además, cuando este poder se muestra sin tapujo, fetichizado, con todo el cinismo que acompaña al neoliberalismo, es un síntoma de la decadencia civilizatoria. Ese cinismo no es un síntoma de fortaleza. claro. Es, bueno, ya no los podemos engañar más. Lo conversábamos más temprano en la conversa. Es decir, ya no podemos seguir produciendo relatos que encubran lo que hacemos. Bueno, ok, no importa. Hasta ahora, la perversidad de ese cinismo es que ese cinismo significó una revolución cultural en los últimos 40 años, donde aquello de la pobreza siempre va a estar allí. La pobreza la pobreza que estructuralmente produce el sistema capitalista no es un problema histórico, es un problema ontológico de la naturaleza humana, y todo el que Ujú, intente tratar de modificar eso va a producir el infierno en la tierra. Todo el que intente producir el cielo en la tierra va a producir el infierno, y el que es pobre porque no se esfuerza. claro. Entonces, el último intento del neoliberalismo de producir, del capitalismo ya neoliberal, de producir un relato que nos mantuviese conformes a todo con lo que estaba pasando, es esta idea del esfuerzo individual. Ujú, ujú, Si tú eres pobre porque no has trabajado lo suficiente, ¿no? Yo hace un año que dejé de dar clases de economía política, pero cuando explicaba esto en los primeros semestres, siempre les decía a estudiantes recién salidos de bachillerato y tal, por ponerle ejemplos que tuviesen que ver con su vida, además en la situación de precariedad producto del ataque que es víctima de Venezuela, siempre les decía, si usted va al médico y el médico le cobra una consulta que usted no puede pagar porque es más de su salario mensual, si usted defiende que el pobre es pobre porque no se esfuerza, usted lo que está diciendo es que está bien que el médico cobre lo que cobre y usted no puede pagar. Porque la respuesta a la queja que puede tener usted frente al médico que le cobra lo que cobra, desde la mirada neoliberal, es: el médico se esforzó lo suficiente para cobrarle usted lo que le cobra. Esfuércese usted más para pagar lo que él pide. Claro. Y así, esa sería una fórmula, digo, de sentido común para explicar de qué va esto del esfuerzo individual como el origen de todas las soluciones y el origen de todos los problemas. Ese fue el último intento del neoliberalismo antes de terminar de quitarse la máscara. Mm, mm, Y allí haría una reflexión teológica, también desde Dussel en este caso. ujú, Dussel tiene, a mi juicio, una mirada muy interesante sobre este debate que hay en torno a las cartas de Pablo, ¿no? Que se metió Zizek, Agamben, todos discutieron para discutir la pulsión de muerte de la modernidad y del capitalismo. Dussel tiene una mirada que a mí me parece muy creativa y muy interesante, vista desde los pueblos, porque lo que Dussel plantea no es que la pulsión de muerte de la modernidad esté anclada en que para el cristianismo, viste que dijo cristianismo y no cristiandad, para el cristianismo el símbolo principal es la cruz, que es un arma de tortura y asesinato. Dussel relee la crucifixión de Jesús y dice:
ese es el momento en el que el Imperio Romano muestra su crueldad. Es en el momento en el que la ley muestra toda su crueldad. Cuando la ley es capaz de matar al gentil, cuando la ley es capaz de matar al inocente. Entonces, la crucifixión es el acto fundacional del cristianismo, no de la cristiandad, no porque sea un acto de muerte, sino porque es el momento en el que a la comunidad se le muestra de lo que es capaz el imperio. Visto esto desde la mirada del proceso venezolano, de manera invertida es lo que ha tratado de hacer el imperio, estrangulando al pueblo venezolano. Tratando de hacer ver que es producto del proceso de la revolución bolivariana para tratar de mostrar que la revolución bolivariana es un gran fetiche. Estoy hablando, no es que el imperio norteamericano esté usando a Dussel, estoy usando a Dussel para pensar lo que el imperio de los Estados Unidos le está haciendo a Venezuela. Pues eso trasladado al día de hoy, y creo que es lo que nos permite ser optimistas frente a todo el desastre que ya está en marcha producto del COVID, sí, porque se está aprovechando de esto para avanzar, para extender la frontera financiera. Lo que decía al principio, de solo se piensa en resolver los problemas económicos que ha generado el COVID desde el endeudamiento y las presiones que ha habido desde los sectores económicos para que los confinamientos se acortasen, porque la economía necesitaba ponerse en marcha, la economía siguiera funcionando. Es llamativo que siendo Nueva York la ciudad más impactada, la ciudad del mundo más impactada sin duda por la pandemia, Wall Street no haya dejado de trabajar un solo día. ¿No? Y dramática la imagen de una sala donde hay cientos de personas permanentemente corriendo, todas estas imágenes típicas de Wall Street que parecen caóticas, de gente corriendo de acá para acá, comprando, vendiendo, viendo cómo funciona, cómo estaba fluctuando el mercado, y de repente ahora nos transmiten una imagen de una sala vacía con simplemente un guardia de seguridad caminando alrededor de la sala. Digo, ¿qué está cuidando el guardia de seguridad? Pues las transacciones se están haciendo vía informática por los mercados financieros, que no dejaron de parar, no dejaron de moverse, incluso cuando estaban teniendo caídas brutales producto del parón de la economía real. Estamos en un punto donde los mercados financieros y los agentes de los mercados financieros son tan obtusos que ni siquiera se pudieron plantear: vamos a confinar al capital financiero un rato. Y vamos a parar al capital financiero para evitar incluso un propio daño al capital financiero. No lo plantearon. Entonces, pero siendo optimista, no haciendo la lectura desde lo que los poderes hacen, los poderes fácticos del capitalismo hacen, porque sabemos que todo lo que van a hacer lo van a hacer siempre en contra de los pueblos, pero viéndolo desde el punto de vista de los pueblos, esta crisis nos representa una oportunidad para denunciar, para mostrar el carácter fetichista y el carácter de muerte de esta civilización, para develar justamente cómo, a pesar de que había una amenaza biológica para la vida, se prefirió seguir poniendo por encima de todo a una economía que no salva a nadie, porque ahora van a salvar a la economía sacrificando a los que no murieron producto del COVID. Incluso hace unos días salió un dato del que estoy por confirmar por esto de las fake news, pero que sería interesante, que si se confirma, es hasta aterrador, que ha bajado un 0.3% en el caso español la prestación por pensiones, por la cantidad de adultos mayores que han fallecido en este tiempo. Es decir, hay una afectación, digamos, necrófilamente positiva, porque
ahora hay un gasto menor en pensiones, de un 0,3% menos en las pensiones producto de lo que ha ocurrido con el COVID. Entonces, un poco todo lo que te he planteado con el tema de mirar decolonialmente la Edad Media es porque hay que mirar que estamos no simplemente en una transición de sistema social, porque del llamado feudalismo al capitalismo hubo una transición de un sistema social a otro, pero no necesariamente de una civilización a otra. Mm. Es decir, la cristiandad, los primeros años de la cristiandad son la cristiandad feudal, los siguientes años, pero luego esa cristiandad feudal se transforma en una cristiandad moderna, secular, etc. Entonces hay que pensar, y es un poco en lo que trato de transitar ahora, porque no lo tengo tampoco muy claro, es cómo mirar, cómo tomarse en serio lo de la transición civilizatoria. Claro. Porque Wallenstein hablaba de una crisis sistémica. Ujú. Y la única referencia historiográfica que nos aporta Wallenstein para tratar, como hacemos al final los científicos sociales, tratar de buscar en otras experiencias humanas cosas, procesos parecidos que nos pudieran un poco dar intuiciones sobre qué está ocurriendo, qué pudiera ocurrir. La referencia de Wallenstein para pensar la transición fue la transición del feudalismo al capitalismo, una transición intraeuropea. Claro, exacto, interesante, ¿no? Punto de vista. Y no estamos enfrentando una transición intraeuropea, estamos enfrentando una transición planetaria, civilizacional. Entonces ahí habría que mirar con otros ojos decolonialmente cómo se dieron otras transformaciones civilizatorias en la historia de la humanidad. Y Ujú. actualmente tenemos el impasse eurocéntrico no nos permite, creo yo, hacer ese paso, incluyéndome yo en ese lote, es decir, dar el paso para mirar la Claro, transición. claro. Y digo, no positivamente, es decir, no para mirar que la civilización siguiente va a ser la utopía, es en el mismo espíritu de Wallenstein, y que no se sabe lo que Claro. va a pasar, puede ser Eso, mejor o puede ser peor, es decir, ahí no exacto, hay garantía histórica de nada en ese sentido. claro. Pero para poder tener un mapeo estratégico que nos permita como pueblos actuar en defensa y en Claro. pro de que no sea peor de lo que ya es. En tal caso, sea, de no ser lo más cerca a la utopía, al menos sea mejor de lo que ahora mismo Claro, claro, eh, claro. es. Y en ese sentido te pongo un poco, sin querer ser reiterativo, pero que me quedó en el aire señalar una cosa, y era que cuando echaba el recuento de cómo Dussel plantea su modelo de historia mundial y arranca con lo que llama la revolución neolítica, y yo cuando te lo comentaba decía, hay un problema en esa noción de revolución neolítica. Es un concepto que proviene de la arqueología materialista, que Ujú. propone el materialista escocés Gordon Childe, Ujú. australiano mejor dicho, Gordon Childe, pero que produce su trabajo intelectual en la Universidad de Edimburgo. Si nosotros aplicamos el método que Dussel le aplica a Descartes, la geopolítica del conocimiento, la geopolítica de la filosofía, a Gordon Childe, ¿qué es lo que plantea Gordon Childe con la revolución neolítica? Que primero hubo una revolución sedentaria, luego esa revolución sedentaria implicó la disolución de los clanes, y la disolución de los clanes implicó la aparición del Estado. Esto está asociado a la aparición de la agricultura. Hay dos cosas que se están trasladando hace 5.000 años de manera anacrónica, de manera ahistórica. Uno, la historia del capitalismo británico usada como esquema analítico para pensar la aparición de la agricultura en la humanidad, porque quienes hemos de alguna manera estudiado el capitalismo británico, o en la misma formación que uno recibe en la escuela secundaria, cuando uno mira la historia del mundo, ¿cómo se explica la aparición del Estado moderno? Primero está la agricultura. Si hubo una revolución agrícola, después hubo una revolución industrial y después viene el Estado inglés.
el Estado moderno británico. Bueno, Gordon Chang lo que hace es agarrar ese esquema de revolución agrícola, revolución industrial y aparición del Estado y lo traslada hace 5.000 años y dice, bueno, el hombre prehistórico y la mujer prehistórica pasaron por un esquema igualito, idéntico. Una revolución agrícola, pero neolítica, que es la revolución sedentaria, que implicó una revolución técnica y la aparición de la primera forma Estado. Eso es muy problemático. El otro problema que tiene usar el concepto de revolución neolítica es que ya seguramente te debes haber dado cuenta que es un concepto absolutamente evolucionista. Sí, claro. Donde los clanes aparecen como una formación social anterior al Estado. Y esto es cuando uno mira la biografía de Gordon Childe y se da cuenta que él produjo esta concepción trabajando durante varias décadas en la Universidad de Edimburgo, es decir, en Escocia, en el territorio por antonomasia, el territorio europeo por antonomasia de los clanes, lo que está haciendo es diciendo, bueno, el Estado británico supuso la desaparición de los clanes escoceses. Y entonces, bueno, el Estado británico es revolución agrícola, revolución técnica, aparición del Estado. Pues lo mismo ocurrió hace 5.000 años. Hubo un proceso de sedentarismo que, bueno, y aparte el Estado británico acabó con los clanes, entonces hubo hace 5.000 años una revolución sedentaria que implicó una revolución técnica asociada a la aparición de la agricultura que implicó la aparición de la forma Estado y la desaparición de los clanes. Gordon Childe no está inventando nada nuevo, lo que está haciendo es trasladando la historia británica a la historia de la humanidad hace 5.000 años. Entonces, cuando Dussel utiliza la noción de revolución neolítica para pensar lo que ocurrió hace 5.000 años, se está comiendo todo el eurocentrismo de Gordon Childe, no se da cuenta de estas cuestiones. Y ahí hay trabajos desde el marxismo, muchos que a mí me parece, aunque no se nombran de coloniales, e incluso son deudores de la obra de Wallerstein, que a mí me parecen mucho más interesantes en torno a eso y quedaría para otra conversa, ¿no? En torno a cómo pensar que eso que ocurrió hace 5.000 años implica no una secuencia lineal, sino un proceso de múltiples contingencias. Es decir, la agricultura necesita de una autoridad que centralice los recursos porque la agricultura necesita el direccionar recursos para que el trabajo agrícola se produzca. Es decir, la agricultura no es un proceso espontáneo. Tú requieres para que la sociedad deje de ser recolectora y pase a ser agrícola, requiere una organización y requiere de alguna manera de una autoridad que la ponga en marcha. En ese sentido, de plantear que la agricultura es un antecedente a la aparición del Estado, resulta un problema, porque es que es el Estado u otra forma de autoridad la que hace posible que una población en particular deje de ser recolectora y dirija toda su acción y se organice socialmente para la producción agrícola. Y en ese camino encontramos que hace 5.000 años habían bandas de clanes por toda la región en la que aparecieron las civilizaciones más antiguas que conocemos. Estamos hablando del espacio del planeta que va entre el Tigre, el Éufrates y el Nilo. Y allí había que mirar cómo se hace una lectura desde el materialismo, desde el análisis de los sistemas mundo y desde la antropología incluso, con lo problemático que son algunos planteamientos de la antropología, de aquello que se ha llamado el totemismo y que Freud desarrolló, a mi modo de ver, de una manera muy problemática. El tótem no sería, desde esto que estoy explicando en términos de que la agricultura fue concomitante a la aparición del Estado y no anterior, el tótem no es el padre, no es el Edipo. O sea, el tótem no está asociado a la resolución del Edipo en una comunidad, como lo creía Freud. El tótem está asociado a la vida del clan, porque ¿qué sucede? Las economías clánicas eran economías medianamente circulares, medianamente equivalenciales.
Eso no quiere decir que no hubiesen jerarquías sociales, pero la economía era más o menos equivalente. Ujú. Y los clanes, cuando muchos son semisedentarios, el Estado, cuando aparece una forma de autoridad que cerca un territorio y dice, tú no te puedes mover por aquí, ahí es cuando comienza a producirse un proceso de sedentarización masiva de la humanidad. Y ahí aparece otro tipo de relación de intercambio. Digamos, la relación de intercambio en los clanes es una relación equivalencial, mientras que la relación, perdón, en los clanes no, los pueblos nómadas son equivalenciales, mientras que en el Estado es una relación tributaria. El Estado le exige a las poblaciones que quedan bajo su jurisdicción un pago de tributo para su protección. Pero es que ese Estado que surge bajo esa lógica es un Estado que va a proteger a estas poblaciones ¿de qué? Del saqueo de otras poblaciones. Yo soy yo represento una población que antes te saqueaba por la vía militar, pero corro el riesgo de que otro te venga y te saquee y tú, siendo mi fuente de recursos, quedes totalmente seca. Entonces vamos a llegar a un acuerdo. Vamos al intercambio que antes se producía por saqueo, ahora lo producimos de manera institucional, tú me pagas tributo y yo te protejo. No es nada diferente a lo que hacen las mafias hoy día. Tú me pagas un tributo y yo te protejo. Las comunidades en las que no aparecen los estados derivan en formaciones clánicas. De modo que la aparición del Estado y la formación de la aparición de los clanes también es concomitante. Estamos en un proceso que no es evolutivo, sino donde agricultura, aparición del Estado y aparición de los clanes se da más o menos en el mismo proceso. Allí hay un filósofo japonés llamado Kojin Karatani que desarrolla esto de una manera genial, y él plantea que históricamente han habido 3 modos de intercambio. Él dice que hablar de modos de producción es un problema, y se reivindica marxista, filósofo marxista y japonés. Hablar de modos de producción es un problema, él habla de modos de intercambio, y básicamente él incluso no lo sustantiviza, o sea, no les pone nombre, ¿no? El modo de producción A, modo de intercambio A, modo de intercambio B y modo de intercambio C, para no ponerle nombre y no enredarse la vida con categorías ya hechas. El modo de intercambio A es un modo de intercambio equivalencial propio de sociedades no sedentarias, sociedades nómadas. El modo de intercambio tributario y el modo de intercambio de mercancías. Pero esos son los 3 grandes modos que han coexistido siempre. Ujú. Y el problema, básicamente, en la historia de la humanidad es cuál de esos modos se superpone a los demás. El modo de intercambio, cuando el modo de intercambio es el modo dominante, estamos en la era del capitalismo. Y eso ocurre en un tiempo acotado, hace unos 500, 600 años más o menos, que comienza a construirse el modo de intercambio capitalista como el modo de intercambio dominante. Pero no hace que los otros 2 modos desaparezcan. No. Los otros 2 modos son subsumidos en el capital, por el sistema social donde el modo de intercambio capitalista domina. En esta historia, por poner un ejemplo y volver al tema totémico, que lo dejé ahí como guindando, el ritual totémico, cuando se destruye el tótem, lo que se está destruyendo es al Estado. Es la aparición de ese Estado fetichizado. Si se destruye el fetiche, y aquí tiene que ver mucho con Dussel, aunque este filósofo japonés no ha leído a Dussel. Y esta explicación, cómo se llega a entender que cuando se destruye el tótem, lo que se está destruyendo es al Estado fetichizado, se hace a partir de retomar la antropología del don. Todos estos trabajos de Marshall Salins, Godeliers y el marxismo, que estudió a fondo rituales como el potlatch en el Pacífico, ¿no? Que son rituales de alguna manera equivalencial que permiten que el Estado no aparezca. Porque el potlatch, lo que ocurre es que hay una comunidad que organiza una fiesta, por llamarlo de alguna manera, invita al resto de comunidades que forman parte del circuito, y el hecho de hacer la fiesta subordina al resto. Pero el potlatch como mecanismo implica que luego hay otra comunidad
que realiza la fiesta e invita a las demás y invita a la que organizó la primera, subordinándola a todas. Como ese circuito es permanente, al final ninguna subordina a ninguna y no aparece una autoridad superior a la cual deban rendirle tributo, etcétera, como sería el Estado. No aparece una autoridad política única que se les impone. De modo que lo que Dussel describe como revolución neolítica, a mí cada vez me resulta más plausible pensar como una revolución clánica. ¿Sí? Los clanes aparecieron justo en aquellos espacios donde los estados no pudieron aparecer. Si los pueblos nómadas respondieron a la aparición del Estado transformándose en clanes y generando mecanismos institucionales que evitaran que esa forma fetichizada de autoridad que estaba apareciendo apareciera en sus comunidades. Eso te explica una historia larguísima de 5.000 años, pero que cuando llegamos a la Revolución Francesa se expresa de la siguiente manera. Esos tres modos en la modernidad conviven en el capital, en el Estado y en la nación. Interesante, claro que sí. La nación es el modo del clan, fetichizado por el capital. Entonces, si Marx nos mostró cómo las relaciones capitalistas de producción fetichizan a la mercancía, y Dussel nos ha mostrado cómo la modernidad y el capitalismo fetichizan a la autoridad construyendo el Estado moderno capitalista, que es un Estado que es útil a la acumulación de capital y que en vez de ser protector frente al saqueo del capital, es un agente del saqueo del capital. La nación es la fetichización de las identidades. Donde hay una identidad que se asume es la identidad del Estado y que es idéntica a la identidad del capital. Lo que estamos por ver, y esa es la configuración civilizacional que comienza a darse en Occidente desde la Edad Media, cuando el universalismo del catolicismo impone una identidad en el momento en el que Europa comienza a beneficiarse de las conexiones que tiene en el mercado, que comienza a tener en el mercado mundial a través de los genoveses y de los mercaderes de Venecia, todo lo que describe Righi. Ahí comienza todo este proceso de fetichización de la identidad. Y de un Estado que ya estaba fetichizado. Digo que la fetichización de las identidades y la fetichización de las mercancías son dos procesos que van juntos y que ahora, de nuevo cayendo y un poco cerrando, en lo que sucede en la actual crisis civilizatoria, lo que tenemos que mirar, creo yo, y ser conscientes es que el modo de intercambio de mercancías no va a desaparecer. El Estado probablemente tampoco. Yo soy creyente en el sentido de que el Estado no va a desaparecer. Y la vía que me parece más importante para enfrentar esta crisis civilizatoria, aunque vaya en contra prácticamente de lo que se ha dicho en los últimos años con respecto a la idea de nación, etcétera, es el tema de las nacionalidades. Miremos cómo el caso de la Constitución boliviana, que es la primera constitución plurinacional del planeta, generó tal violencia racista de las clases cuya identidad es la identidad que se ha apropiado del Estado boliviano y que ha vuelto ahora y que además se apropia el Estado boliviano porque representan la identidad del capital. Miremos aquí en Cataluña, en el caso del Reino de España, toda la violencia desplegada por el Estado español frente a las reivindicaciones nacionales de los pueblos de la península ibérica. Porque es que esas reivindicaciones
identitaria, están hablando de otra cosa, están hablando de la solidaridad comunitaria de los pueblos. Exactamente. Entonces, queriendo hacer pronósticos, si se quiere, si alguna posibilidad tenemos de que la próxima civilización sea menos brutal, sea menos salvaje, sea menos violenta, menos destructora que esta, y si la destrucción de esta no nos acaba en el camino antes, es precisamente entrar por esa vía, por la vía de reivindicar los modos de intercambio comunitarios que están asociados a identidades particulares, porque esas identidades particulares nos hablan de mundos y de horizontes que la cristiandad ha intentado negar desde el principio. En Alejandría, con la quema de Alejandría, por poner un hito, en la Alta Edad Media, en la llamada Alta Edad Media, con la primera Inquisición, es decir, en la cristiandad madura, con toda la Inquisición, y la cristiandad tardía, con esta modernidad, es lo que ha hecho, es tratar de justamente acabar con todas esas otras identidades, porque en esas identidades habitan los futuros posibles. Y esto no es una vuelta al pasado, etcétera, sino que la modernidad nos presenta un solo mundo posible, un mundo que tiene una identidad. Claro. De modo que para combatir al Estado moderno, fetichista y como agente del capital, hay que hacerlo desde ese otro lugar. Y en el camino habrá que transformar el Estado, etcétera, 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 etcétera. Y es en un largo, etcétera, que aún no sabemos cuánto durará, que está en proceso. Pero en América Latina hemos visto, no solo Bolivia, el caso ecuatoriano, la violencia del racismo en Ecuador. El racismo es constitucional de esta civilización. Y de modo que aquellas cosas que hacen, aquellas acciones que hacen que el racismo se muestre en toda su violencia, son las que nos dicen que vamos por buen camino, porque es cuando la civilización demuestra exactamente lo que es. Y ahí la vía comunitaria, creo, y ahí no estoy diciendo nada nuevo, la vía comunitaria es la vía para seguir avanzando, pero teniendo siempre en cuenta, sin creer en la ingenuidad de que con la vía comunitaria, por la vía comunitaria el Estado va a desaparecer y el capital y las relaciones mercantiles van a desaparecer. Ahí, si se quiere, que colonizar comunitariamente al Estado, colonizar comunitariamente las relaciones mercantiles, es decir, comunalizar las relaciones mercantiles, comunalizar el Estado, etc. No, notable, muy sugerente toda la perspectiva que has desarrollado. Estoy muy de acuerdo también. El trabajo que vengo haciendo yo al respecto de recuperar ciertas dimensiones de la comprensión biológico-cultural del habitar humano que ha desarrollado un biólogo chileno que se llama Maturana, va bastante por ahí, ¿no? Sobre todo lo que estamos hablando de la necesidad de irse a la periodización más atrás, la más larga, el origen de la dominación. Y en ese sentido también concuerdo contigo que es fundamental revisar la experiencia de estos mal llamados, bien llamados mini sistemas de los que habla Malcolm. Es lo que viene más a tono con las necesidades de tener el comunitaricidio y relanzar una intercomunitariedad plurinacional, ¿no? Una cosa así, transmoderna, dirá Dussel. Bueno, querido amigo, ha sido una conversación fantástica, larga como entrevista, corta como conversación, que espero vamos a seguir en otro momento. Así que te agradezco muchísimo esta conversa. Espero que por allá las cosas donde están ustedes ahí en España y también en Venezuela y por supuesto en Chile y en todos lados, se vuelva fecunda una vez más este ánimo, este impulso comunitario, ¿cierto? Que nos hará libres. Un grande abrazo y espero que estén muy bien. Bueno, gracias por la invitación, de verdad, Ignacio. Ha sido un rato que seguramente será largo para los espectadores de tu canal, pero que se me ha hecho corto
porque ha sido muy amena la conversa contigo y bueno, a la orden por acá para lo que sea y para lo que necesites, pues cuando quieras volvemos a Eso, conversar. ¿Por esta vía o por otra? perfecto. Grande abrazo, hermano. Vale.